Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grace Peña y yo les voy a hablar sobre un caso relevante emitido por la Corte Constitucional, como lo es el caso Mona Estrellita, que corresponde al número 253-20-JH, emitido en el año 2022 por la Corte Constitucional de Ecuador. Los hechos de este caso para que la Corte Constitucional los conociera. Y bien es que la mona estrellita, una mona chorongo que fue extraída de su hábitat en Ecuador cuando apenas tenía un solo mes de nacida, ahora es el símbolo de los derechos de los animales en este país andino. Muy bien, la mona vivía en la ciudad de Ambato durante 18 años con la señora Ana Burbano y otra persona más, que según habían dicho, la estimaban y la querían como parte de su familia, pues estuvo con ellas desde que era muy pequeña y antes de que existiera en la legislación la prohibición a la tenencia de animales silvestres en los hogares. Ahora bien, Estrellita era, si bien un animal que usaba ropa de humanos, comía con cubiertos, dormía en una cama, sonreía y además se comunicaba a través de sonidos y gestos. Es sin embargo que en el 2019 su vida cambia drásticamente en septiembre de este año, ya que tras una llamada anónima las autoridades decidieron que este animal silvestre, que además es considerado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no podía seguir viviendo con una familia dentro de una casa en el centro urbano del país. Ahora, es así que a través de un operativo, la mona estrellita es llevada a un zoológico cercano en el cantón de Ambato. Ahora, a pesar de que hubo oposición, obviamente, por quienes eran sus cuidadoras y con quienes convivió mucho tiempo, realizan de forma independiente, buscan ayuda a una fundación y presentan así una acción legal para recuperar a esta mona, ya que ellas se consideraban que estaba en peligro. Es así que este caso inicia con la presentación de una solicitud de habeas corpus, el cual, como si bien conocemos, permite evitar detenciones que sean arbitrarias, ilegales o ilegítimas, de acuerdo a nuestra legislación. Ahora bien, presentan el habeas corpus con el objetivo de obtener una licencia de custodia del animal, pero su pedido es negado. Ahora, ¿en qué se basa el juez para negar este pedido? Es que los animales no son sujetos de derechos, a consideración de este juez, por lo que no podían accionar ni hacer uso de esta garantía jurisdiccional para solicitar lo que ellos pedían para recuperar a la mona estrellita. Además, a consideración del juez, motivaba que hubo un desgaste innecesario de recursos de la administración, pues se trataba de un ser inerte. De todas formas, y lamentablemente, hasta cuando ellos presentaban el habeas corpus, la mona estrellita ya había fallecido en octubre del 2019, tras casi un mes de haber sido retirada de su casa. Esto se debe a un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cómo este caso llega a la Corte Constitucional? Es que los magistrados de esta corte toman este caso para establecer una jurisprudencia vinculante y tras su fallo es como los animales ya tienen derechos actualmente en Ecuador, ya que el caso Mona Estrellita fue el primero de este tipo en llegar a la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué es lo que mencionan los jueces constitucionales en esta sentencia? Es que en el caso Mona Estrellita no se observaba que la autoridad ambiental en las primeras instancias haya examinado o evaluado sus circunstancias particulares para ejecutar la retención o la inmovilización y tampoco consideró la idoneidad de la medida de retención o inmovilización para proteger a esta especie silvestre. Entonces, es como los jueces de la Corte Constitucional declaran que existe vulneración a los derechos de la vida en su dimensión positiva e integridad que tenía la mona estrellita, en particular como animal, y por lo tanto declaran la vulneración de los derechos de la naturaleza a manera específica. Ahora, el caso en la Corte Constitucional es una discusión de fondo que sigue hasta la actualidad y es la categorización jurídica de los animales en Ecuador, país que, si bien sabemos desde la Constitución del 2008, es el primero en Latinoamérica que consagra los derechos de la naturaleza en su Constitución. Ahora, los jueces de la Corte Constitucional finalmente deciden que los animales son sujetos de derechos y ordenaron que el Ministerio del Ambiente, en conjunto con la Asamblea Nacional y con la participación de la Defensoría del Pueblo, adopten en su normativa estándares de la sentencia, particularmente lo que atañe a los decomisos de animales y qué parámetros mínimos deben cumplir sus cuidadores. Con respecto a la relevancia que tiene este caso, es que la Corte Constitucional de Ecuador ha sentado un precedente importante con relación a los derechos de los animales.
Si bien esta decisión judicial aclara que los animales son sujetos de derechos bajo el marco de los derechos de la naturaleza que los otorga el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana. Otro aporte importante es que se sientan las bases para el reconocimiento jurídico de los animales en Ecuador. Si bien este es un avance significativo en la ampliación de los sujetos de derechos más allá de los seres humanos, eso aporta una interpretación innovadora y vanguardista respecto a los derechos de la naturaleza que los consagra la Constitución ecuatoriana, al aclarar que estos protegen a los ecosistemas en cada uno de sus miembros individuales, y esto también incluye a los animales. Claro, obviamente que los animales son parte de los ecosistemas y de la naturaleza. Los derechos de los animales pueden ser violados tanto por alteraciones del entorno ecosistémico como por actos que privan a los animales de su entorno, sea por la captura, la domesticación de los animales salvajes. Ambas conductas afectan las relaciones que el animal tiene dentro de un ecosistema. Así que con esta sentencia del caso Mona Estrellita, la Corte Constitucional da un gran paso hacia lo que es la inclusión de los derechos de los animales dentro del ámbito de los derechos a la naturaleza. Ahora bien, se evidencia que los animales, a manera individual, tienen derechos bajo el marco normativo de la Constitución de la República del Ecuador y que los derechos de la naturaleza pueden mejorar la protección animal. Ahora bien, esta sentencia debe ser vista en conjunto con otras sentencias que también hacen hincapié en la visión sistémica de los derechos de la naturaleza aquí en Ecuador. Bajo una lectura sistémica de los derechos de la naturaleza, las tensiones tienen dos enfoques básicos, los enfoques biocentristas y los enfoques ecocentristas. Entre los derechos de los animales y ecosistemas, empecemos así hablando por el aporte que realiza el derecho constitucional. Si bien la Corte Constitucional menciona que para identificar los derechos que asisten a los animales es necesario analizar el caso a partir de la luz de dos principios que nos menciona, el principio interespecie y el principio de interpretación ecológica. Siendo así, el primero se refiere a que se debe tomar en consideración las características, los procesos, ciclos vitales, las estructuras, funciones y procesos evolutivos que tiene cada especie, mientras que el segundo hace referencia al respeto de las interacciones biológicas que existen entre especies y entre individuos de cada especie. Es decir, que existen diferentes interacciones según especie, al punto que en algunos casos ciertos animales se benefician de otros, como los carnívoros, los herbívoros o inclusive los parásitos. Por lo tanto, el derecho a la vida, la integridad y otros deben ser analizados en virtud de estos principios, porque son la base de las interacciones biológicas y a su vez estas son el fundamento de la interdependencia, interrelación y el equilibrio que existen en los ecosistemas. La imposición de normas sobre la protección animal se vuelve necesaria en la medida que las reglas del mercado se rehúsan a respetar voluntariamente los límites infranqueables de la vida del animal y su derecho al libre desarrollo comportamental. Si bien los límites jurídicos que existen para frenar la objetivización del animal están siendo establecidos por quienes son intérpretes de la Constitución, sin embargo, dichos intérpretes deben estar conscientes de las limitaciones epistemológicas y promover un diálogo permanente con las personas y colectivos en defensa de la vida animal, quienes desde sus diversas esferas, como lo es el activismo, la academia, el litigio estratégico, la ciencia y la tecnología, visibilizan que un ser sintiente no puede ser visto como una máquina animal, sino como un ser con un fin en sí mismo, con cualidades propias, independientes del valor cremástico que le asigne un mercado. ¿Cuál es el aporte que realiza esta sentencia a los derechos de la naturaleza? Si bien podemos afirmar que definitivamente ha existido un avance en torno a la interpretación de la personalidad jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos constitucionales dentro de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional ecuatoriana. Ahora, este órgano ha aportado estándares importantes en torno al cambio del paradigma y ha pasado del entendimiento antropocéntrico del derecho constitucional ecuatoriano al más alto reconocimiento de la titularidad de los derechos constitucionales de la naturaleza, que ha sido hasta el momento la singularización de los mismos. Ahora, la Corte Constitucional enfatiza que los derechos de la naturaleza tienen un carácter relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos se centran en las conexiones ecosistémicas, así como en relaciones de interdependencia entre las diversas entidades humanas y no humanas. Muchos de los saberes indígenas a los que hace referencia la Constitución de la República del Ecuador, como lo es a través del concepto de Pachamama, también abarcan estas relaciones. Por lo tanto, si los derechos de la naturaleza se basan en la relacionalidad, que considera al mundo como una red de todas las entidades naturales, no puede haber un centro definitivo.
Inconsecuentemente, los derechos de la naturaleza deberían denominarse anticentristas o no centristas, es decir, no centrados en un único sujeto, sino en las relaciones interdependientes de estos. El aporte que realiza el caso al derecho ambiental es que este caso refuerza la visión de los derechos de la naturaleza tienen un carácter relacional y anticentrista, es decir, que no se centran simplemente en un único sujeto, sino en las relaciones interdependencias entre todos los elementos humanos y no humanos. Ahora bien, establece que los animales, al ser parte integral de los ecosistemas, son titulares de derechos bajo el marco de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, la protección de los animales es inherente a la protección de la naturaleza. También reconoce que la afectación a una especie animal puede impactar en todo un ecosistema, por lo que los animales en peligro pueden actuar como representantes y alertas a la vulneración de sus hábitats naturales. En el caso de una estrellita que, al igual que todos los animales capturados, estaba directamente a merced de la influencia humana y por lo tanto especialmente vulnerable. Ahora, la captura y domesticación de animales salvajes supone una grave interferencia a los ciclos vitales de la naturaleza, por lo que pareciera paradójico que estos animales no estuvieran protegidos por los derechos de la naturaleza. Estos animales han sido arrancados de los contextos ecosistémicos por los humanos y pasan a crear relaciones de dependencia con las personas que los alimentan y los cuidan. Es decir, que si se extrae un animal de su entorno natural, significa cortar las relaciones que éste tiene con otros elementos de la naturaleza. Si nosotros tomamos en serio los derechos de la naturaleza que protegen estas relaciones, cortar estos lazos sería la vulneración más grave que se pudiera presentar. Se destaca el vínculo estrecho e inseparable entre los derechos que tienen los animales y los derechos a la naturaleza, al ser los primeros una dimensión específica de los segundos. Además, se consolida la interpretación sistémica y holística de los derechos de la naturaleza, donde las tensiones entre enfoques biocentristas y ecocentristas pierden relevancia, al entenderse que los animales son parte integral de los ecosistemas, ya que la Corte no habla de biocentrismo o ecocentrismo. La Corte Constitucional habla de un sociobiocentrismo. Bien, el caso Mona Estrellita es un caso muy emblemático en Ecuador, ya que a partir de este se reconoce que los animales son sujetos de derechos. Espero que les haya gustado y esto será hasta un próximo video.